Tengan ustedes muy buen día. Vamos a explicar este asunto de el estatus científico del derecho. Ya saben, mi nombre es Rafael Félix Mora Ramírez y la idea es precisamente entender qué es lo que el derecho hoy en día representa, si es una ciencia, si es una técnica de control o es una ciencia, digamos, sobre ciertas bases que se puedan llamar, en este caso, como respaldando. Este trabajo en realidad está en la revista Sapientia y Justitia, ¿de acuerdo? De la Universidad Católica C de Sapiencia. Fue escrito con una alumna, Samantha Zairi Tupac, pero bueno, ya no sé más de esta señorita. Espero que esté bien, pero ya no tengo más contacto. Y está acá, ¿no? Este es el enlace para entrar a ese artículo. Bien. Seguramente ya me escucharon decir que la política y el derecho tienen una relación. Y es verdad. Cuando los políticos planifican y ordenan su forma de administrar los recursos sociales y humanos de un país, necesitan del derecho para modificar las leyes y con esas leyes viabilizar los cambios que pretenden hacer cumplir. Por eso es que el derecho y la política están vinculados. Digamos que en ese sentido, el derecho es una especie de aplicación de la política. Entonces podría entenderse de esa manera. Podría entenderse, mientras que la política sería un aspecto puro, básico, el derecho sería un aspecto más bien aplicativo, práctico. Ahora, evidentemente, el derecho no podría ser una ciencia natural, y esto ya lo dijo Wilhelm Dilthey. No podría ser una ciencia natural, así como la física o la biología, porque estas ciencias lo que buscan es explicar. Lo que se debe buscar es comprender para Dilthey. Lo que caracteriza a la ciencia del espíritu es la libertad humana, cómo los seres humanos se desenvuelven en la vida. Y esto no es predecible, no es controlable en un laboratorio. Por lo tanto, el derecho estaría vinculado con este tipo de investigaciones culturales o sociales. Pero claro, eso también tenemos que preguntarnos, tenemos que hacernos una serie de preguntas, ya con esta precaución de que el derecho no es una ciencia, no podría ser una ciencia natural. Entonces, ¿en qué sentido puede afirmarse que es una ciencia? ¿Cómo puede un conjunto de reglas ser producto de actividad científica? ¿Pueden los hallazgos del derecho calificarse de verdaderos o falsos? ¿Cuál es la naturaleza del derecho y qué podemos afirmar de su estatus científico? ¿Y cómo se relaciona la falsación popperiana con el derecho? Eso también es importante, al menos desde un punto de vista epistemológico. Bien, entonces hay algunos que defienden la idea de que el derecho no es una ciencia. Porque, bueno, porque bajo este punto de vista, ¿no? Solo sería ciencia aquello que tiene que ver con las ciencias naturales. Porque se contrastan teorías, hipótesis. En cambio, el derecho solamente es una lista de reglas. Y a veces esas reglas son hechas con cierta arbitrariedad. Lo que se le ocurre al gobernante, eso ya es una ley, ¿no? Por ejemplo, que todos usen lentes negros, ¿no? Por ejemplo, ya eso vendría a ser digo, una regla inventada. Pues. Entonces, ¿cómo va a ser eso ciencia? Dicen algunos. Ahora, el objeto de estudio debería ser algo permanente.
Debería ser algo que no cambie, algo que se mantenga. Pero más bien en el derecho esto cambia, las leyes cambian. Las leyes del matrimonio, el divorcio, el derecho al voto, la esclavitud, todo eso cambia. Entonces no puede ser, según algunos, una ciencia, porque el objeto de estudio cambia. Aparte que hay valoraciones. Las normas jurídicas pueden ser vistas como justas o injustas, excesivas o moderadas. Entonces, el derecho, como está involucrado con valores, y la verdad caracteriza a la ciencia, pues no podría ser una ciencia, porque en la ciencia, dicen algunos, no podría haber valores. Y también porque uno de los significados del derecho es jurisprudencia, que se entiende como la actividad interpretativa sobre cuáles normas deben ser aplicadas. Para Castellano, la definición científica del derecho constituye o conduce a la pérdida de la verdad del derecho. La jurisprudencia, ¿qué cosa es? Básicamente tiene que ver con aquellas herramientas, aquel saber que tienen los que se dedican al derecho para detectar justicia o injusticia en algunas situaciones. Para, en base a interpretar los hechos y digamos, tomando como ejemplo la sabiduría de Salomón, tomar una decisión justa. Ya, y el problema es que eso no es transmitible, eso no se enseña, o sea, no hay manuales para ser justo. Eso depende mucho de criterios, de aprendizaje. Entonces, si lo ves así, si lo ves la ciencia como jurisprudencia, pues no sería pues ciencia. Si ves el derecho como jurisprudencia, el derecho no sería ciencia. Por ejemplo, algunos plantean esto. Y también sostienen que en su origen el derecho estaba organizado religiosamente. De hecho, los juicios en la antigua Roma tenían, por supuesto, la venia de los dioses. Había algo así como una encargatura, ¿no? Que, que Júpiter nos ilumine, ¿no? Por ejemplo, así como ya se pone una cruz, se pone una cruz en los juzgados, se pide jurar por la Biblia. Bueno, más o menos así. Entonces tiene un orden religioso, el derecho, un origen religioso. Y estos textos que caracteriza al derecho romano, en realidad solamente eran, digamos, carentes de una cierta lógica. Eh, eh, Más allá de ser, de instaurar ciertos límites al accionar humano, no había pues una sistematización seria, ¿no? Y recuerden que la ciencia se organiza como un sistema. Entonces, si no hay sistema, tampoco hay ciencia. Entonces, esa es la primera posición, de que la ciencia, el derecho no es una ciencia. El derecho no es una ciencia. La segunda posición más bien plantea que el derecho es una técnica. Esta es la perspectiva de Mario Bunge. Mario Bunge concibe el derecho como una sociotécnica. ¿Por qué? Porque para él es una técnica de control social que sirve para, de alguna forma, guiar las conductas de los seres humanos, controlarlas, limitarlas. Él dice que se compara mucho a la administración de empresas, a la educación, si se relaciona de forma adecuada interdisciplinariamente, estará fundada sobre la ciencia. Pero para Bunge es una técnica. Claro, esa es la posición realista de Bunge. Y como es una técnica, ¿qué es lo que caracteriza las técnicas? La eficacia. Entonces las normas son aceptables y son eficaces y son funcionales. Piensen en normas que hoy día no nos servirían, ¿no? Como lo que dije hace un rato, ¿no? Que todo el que está acá use lentes negros, ¿no? ¿Y eso para qué? Pues, o sea, es una regla poco eficaz, por ejemplo. O creo que en el virreinato había una regla así, no sé si ustedes conocen. Había una especie de impuesto al aire. O sea, que todos los indígenas que trabajaban en socavones, en minas, si querían salir a respirar aire, tenían que pagar un impuesto.
Eso está documentado, me parece. Habría que buscarlo por ahí, ¿no? Y obviamente te das cuenta que es una norma disfuncional, entonces ya se eliminó, hoy en día no hay eso. Entonces, un objetivo del derecho es transformar el mundo social. Por eso cuando Rousseau en su obra El contrato social planteó la idea de una gran asamblea para cambiar las leyes, se refería precisamente a eso. Mucho se piensa de que no, el gran problema en el Perú de las extorsiones, ¿cómo se va a acabar? Con leyes más serias, con leyes más estrictas. ¿Sí? El problema en el Perú se va a acabar cuando hayan esas leyes estrictas. Eso es lo que piensan, ¿no? Que si castigaran bien al ladrón, si castigaran bien al corrupto, si castigaran bien al secuestrador, uy, entonces seríamos imparables. Ya, esa idea justamente refuerza la idea de que el derecho es una técnica, sirve para modificar la conducta social. El gran logro jurídico de la Ilustración fue eso, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sustentó las luchas sociales con un objetivo determinado. Entonces, ¿qué busca el derecho? Que la sociedad progrese. Y la tercera posición, que al menos podría ser la más evidente, que sostiene que el derecho es una ciencia social, con todas sus credenciales. Y como ciencia social necesita vincularse con otras. Sociología, antropología, política, pedagogía, psicología y varias más. O sea, el derecho no puede actuar solo, tiene que estar vinculado con otras ciencias sociales para tener un entramado. Por eso es que en tanto ciencia social se habla de las ciencias jurídicas y no tanto solamente del derecho. Entonces, varias de las ciencias jurídicas, como las que ves ahí, psicología del derecho, economía del derecho, antropología jurídica, pedagogía jurídica, porque también el derecho está impregnado en lo social. O sea, si no hay sociedad, no hay derecho. Es la idea, ¿no? El derecho se aplica a cierto orden social. Y conforme esta sociedad avanza, también cambian, ¿no? su reglamento. Vamos a ver más adelante el caso de la maternidad subrogada del señor Ricardo Morán, ¿no? Seguramente lo conocerán. A la ciencia social también la caracteriza el método interpretativo. Eh, Se busca, obviamente, en base al lenguaje, entender la normativa, los límites de las normas, hasta dónde llegan las normas. Todo eso requiere un cierto consenso. Bien. Tú sabes que en última instancia se apela al Tribunal Constitucional, ¿no? Por ejemplo, para determinar si tal cosa va o no va. Porque ellos, digamos, se entiende que son los que más dominan el tema del derecho. Y bueno, en tanto ciencia social tienen como centro al hombre. Es decir, la preocupación del derecho no son solamente las leyes, sí, no son solamente los documentos, los libros. El objetivo del derecho es el hombre. Y cuando digo hombre hablo de sociedad. Entonces hay que pensar al ser humano en su complejidad. Por eso al derecho no lo puedes reducir a puras normas, porque principalmente su objeto de estudio es la sociedad. Acá está el caso que te comunicaba, ¿no? El caso de Ricardo Morán. Este es un caso que ya fue superado, pero igual es interesante. Actualmente en el país, ahorita, hay una ley que rige y que plantea que la que tiene que inscribir a los niños es la madre. Eso plantea básicamente eh, las leyes. Las leyes en el Perú exigen eso. Quien vaya a inscribir a sus hijos, registrar a sus hijos, debe ser la madre. La madre hace falta para eso, ¿no? Si no hay madre, no se puede tramitar eso. ¿Cuál es el problema con Ricardo Morán? Que, bueno, como ya saben, él es homosexual, es gay. Él viaja a Estados Unidos, quiere tener hijos. Ya los tiene, actualmente son gemelos, tengo entendido, o mellizos. Y
él quiere tener hijos, entonces básicamente compra un óvulo. Voy a super reducírtelo ya. Compra un óvulo, alquila un vientre. Eso se llama maternidad subrogada. Le paga sus miles de dólares a la mujer que va a cuidar este óvulo en su ser. Lo inocula con su esperma. Y pasan los meses, esta mujer da a luz, esta mujer recibe su cheque y se va. Y claro, nunca más va a volver a ver a los niños, ¿no? Se supone que él no conoce a la madre ni la madre lo conoce a él. Esa es la idea, ¿no? Que simplemente cumplió un trabajo, un negocio. Es un negocio, o sea, yo simplemente di a luz, pero ya eso es parte del negocio. Yo no soy ni la madre, ni contigo tengo nada que ver. Tú me pagaste y ya, punto. Entonces Ricardo Morán quiso inscribir a sus hijos, registrarlos, pero la ley exige en el Perú que sea la madre. Y como él es padre, bueno, se entiende, este es un caso especial, pero él es padre, no lo podía hacer. Ya, este es un caso de... Y a ver, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos? Y aquí precisamente es donde se explica el carácter científico del derecho. No se queda en simples normas estancadas, sino que uno ya puede prever excepciones, y esta es una excepción. Acá hay que decirlo, ¿no? Que eh, mejor, las normas jurídicas peruanas son bastante conservadoras y atrasadas, ¿no? Por ejemplo, no contemplan estos aspectos, actualmente no contemplan estos aspectos de la investigación científica, lo cual le generó una serie de comentarios, ¿no? A Ricardo Morán, porque él dijo que la madre no era necesaria, ¿no? Y cuando decía eso se refería a esto, no era necesaria para registrar al hijo. La farándula lo malinterpretó, ¿no? Le hicieron bullying, ¿no? Ah, ya, entonces tú eres gay y crees que solamente de los hijos salen, de los padres salen hijos, ¿no? Entonces, mi posición es que el derecho es científico, como era de esperarse, ¿no? Es un producto cultural. Eh, entonces, eh, hay que hacer investigación jurídica. Y esto es lo que hacen. Ustedes van a hacer su tesis en derecho. Se generan hipótesis, se establecen criterios demarcatorios, se usa un lenguaje pulcro y em, los procesos judiciales en realidad se parecen mucho a las disputas científicas. Es discusión, argumentación, presentación de evidencias. O sea, son así. Ahorita, por ejemplo, dice, Juntos por el Perú dice que hay fraude. Señor, las evidencias no hay, pero yo creo que no, pues de aquí no se trata de que yo creo que, ¿no? Sí, pues, pero ¿por qué cambiaron las leyes? Sí, pues, cambiaron las leyes. Eso también es muy interesante, ¿eh? Que cambien las leyes para la segunda vuelta. Eso también es raro, ¿no? Es raro, pero bueno, lamentablemente si hubo fraude y no se puede probar, simplemente no se puede decir, no se puede hablar de fraude, ¿no? Eh, Dos niveles de investigación, primer nivel y segundo nivel. Los científicos del derecho hacen investigaciones propiamente jurídicas, por ejemplo. Es decir, consultan fuentes, consultan libros, consultan especialistas, pero también hay una investigación sociojurídica, en tanto y en cuanto las reglas o las normas del derecho sirven para la sociedad. Y en qué caso ya son limitantes para que la sociedad avance. ¿Sí? Em, por ejemplo, ahorita están exigiendo a los que manejan motorizados, cualquiera, ¿no? Que tenga su motito chiquita eléctrica, tengo entendido, ya va a tener que tener matrícula y va a tener que, ¿no? Tener todos sus papeles en regla y ya no va a poder ir por la ciclovía. No sé si saben eso, ¿no? Pero a mí me parece bien, ¿no? Porque yo que manejo bicicleta y que manejo bastante, me parece muy incómodo ver tantas motitos yendo por la ciclovía cuando no es para ellos eso. Ciclovía es para los ciclistas. Y han habido muchos accidentes por culpa de eso. Entonces, te das cuenta de eso, ¿no? Se ha visto
que cada vez la gente compra más estas motos eléctricas, se ha visto que están usando el lugar reservado para los ciclistas. ¿Qué es lo que queda? Cambiar la normativa, exigirle que usen matrícula, exigirle que tengan que tener un carnet de conducción, de conductor, porque se ve pues que si no lo hacen se va a saturar esto de puras motos. Al final ya no va a haber ciclovía, no va a haber motovía, pues, ¿no? Eh, bueno, yo supongo que por ahí va el asunto, ¿no? Ya que usted tiene otra opinión, es interesante saberlo. Por lo tanto, el derecho puede investigar también aspectos sociales como aspectos jurídicos. Y ahí no queda la cosa, ¿no? Como ustedes ya saben, en este cursito han visto bastante de lógica deóntica. Y es aquí donde yo planteo precisamente que la lógica deóntica le da carácter científico al derecho. O sea, aparte de todo lo que te he dicho, la lógica deóntica le da carácter científico. Cada lógica, de alguna forma, sustenta la cientificidad de un discurso. La lógica deóntica, esta que fue planteada por Leibniz y que también desarrolló George Henrik von Wright. Ahí se ve, por ejemplo, una fórmula, ¿no? Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. Ya, esto se convierte en esta fórmula gigante que ves acá. Si X es pena y Y es una ley y X, que es la pena, es establecida por la ley y Z es un agente y W es una infracción y Z el agente comete esa infracción, ¿qué dice el artículo 12 del Código Penal? Que es obligatorio que ese X, o sea, esa pena, se aplique ¿a quién? Al agente Z. Entonces ya entiendes un poco por dónde iba la lógica deóntica, que aprendiste, que conociste en este curso, y que te aseguro que ya nunca más lo vas a volver a ver, ¿eh? Así que guarda ese libro que te di, que te pasé, ese libro de este curso, porque probablemente sea la única fuente que tengas a la mano. Entonces, yo digo esto, ¿ya? Mi planteamiento es esto. La lógica deóntica sustenta el carácter científico del derecho. Y esto lo dice Bunge, por ejemplo. Siempre la ciencia tiene una coherencia lógica, tiene un indicador de racionalidad. Y la lógica acompaña a la ciencia. Por lo tanto, si hablamos de una lógica jurídica, eso refuerza más el carácter científico del derecho. Obviamente hay muchas lógicas, pero yo escogí esta porque me parece la más adecuada. Y precisamente, la lógica otorga claridad, univocidad, rigor, impersonalidad, que es lo que suele caracterizar a los científicos. Y para ir cerrando, yo considero incluso que las normas pueden ser falsadas. Y esto, claro, esto sí es complicado de sustentar, pero, por ejemplo, aquí hay una norma, ¿no? Todos los padres deben mantener a sus hijos. Entonces, para todo X, si X es padre, entonces es obligatorio que X mantenga al hijo Y, ¿no? Aquí faltaría un operador, ¿no? Un cuantificador universal. Bueno, no importa. Ahora, eso puede ser refutable. Mira, a mí se me ocurren al menos dos escenarios donde los padres no deban mantener a sus hijos. Se me ocurren dos escenarios. Uno de ellos es que el hijo sea acusado de un crimen muy grave y por lo tanto el padre se ve impedido por la ley de mantenerlo. ¿Sí? Porque ha cometido un crimen, entonces este señor ya no puede merecer la ayuda del padre. Ahí tienes un caso de contraejemplo. Ahora, si no te cuadra, no te gusta, tengo otro ejemplo más. Todo esto viene de la ficción, ¿eh? No ha sucedido aún, pero quién sabe, mira. Imagínate que dicen que esta persona es tu hijo, ¿no? Este tipo te demanda, yo soy tu hijo, papá, tienes que mantenerme. Ok, y se hace examen de ADN y se descubre que tiene tu mismo ADN. Entonces con esta evidencia te quiere
demandar, oye, tienes que mantenerme, mira, tengo tu ADN y está la prueba, la evidencia. ¿Y qué sucede? Y de repente tú tienes que buscar en tus documentos y encuentras el certificado, ¿no? Que tú guardaste hace muchos años. Señores, tengo que decir públicamente que yo desde los 10 años soy infértil. Y aquí está. Yo he tenido una enfermedad donde no puedo tener hijos. No puedo tener hijos, ¿no? Y aquí tengo la prueba. Y si quieren ahorita hacerme un examen de fertilidad, me someto, ¿no? Se hace el examen de fertilidad y se recomprueba de que no es fértil. Entonces, te das cuenta que aquí el reglamento, esta normativa tendría que cambiar. Todos los padres de mantener a sus hijos. Este niño le reclama al padre que lo mantenga. Tiene su ADN, fíjate, tiene su ADN, pero el padre no es fértil. Y él declara que no es fértil desde los 10 años, ¿no? Y obviamente antes de los 10 años no tuvo relaciones con mujer alguna, ¿no? Ahí es un caso que refuta esta normativa. Tendría que esta normativa cambiar, evolucionar para adaptarse a esta nueva situación social. Ya que yo he inventado, ¿eh? No es que pase, pero a lo que voy es eso, es que las normas, en mi opinión, pueden ser falsadas bajo estas consideraciones. Entonces, si se identifican problemas, también se deben plantear soluciones. ¿De acuerdo? Bueno, ya para ir cerrando, al menos esta parte de la sesión, recuerda, la política define metas, el derecho construye el aparato normativo para alcanzarlas. El derecho no es una ciencia natural, pero puede ser ciencia social vinculada a fenómenos culturales. Como jurisprudencia, el derecho no es ciencia. Como técnica, busca eficacia y control social. Como ciencia social, usa método interpretativo hermenéutico y es interdisciplinario. La lógica deóntica le otorga rigor y cientificidad al derecho al formalizar normas con claridad y univocidad. Y si las normas jurídicas pueden falsarse paperianamente, el derecho también por este motivo sería científico. Por lo tanto, el derecho es una ciencia social que mediante interpretación, la lógica deóntica y la posibilidad de falsación alcanza el estatus científico que le corresponde. Entonces, esto, como les comentaba, está en este artículo, ya que lo podemos colocar por acá. Ahí está, mira. Este está en la revista de la universidad de ustedes, ¿no? La Católica Sede Sapienza y tal. El estatus científico del derecho. Si tú quieres, lo puedes leer, si deseas, ¿ya? Em, ya pues, eso sería. Muy, muy amables por escucharme. Voy a dejar de grabar, aunque la clase todavía no acaba.